vinieron de alguna otra provincia, de Neuquén también, que hay algunos de Neuquén, y a toda la gente de Viedma que además está en estos días, recordando, fue el 7 de marzo, pero sé que el festival sigue hasta mañana, la fiesta sigue, ¿no?, de intendente hasta mañana. Bueno, el combate patagónico por la soberanía, que bueno, fue uno de los 3 hitos que tiene nuestra historia, y como decíamos con Pesati recién cuando veníamos, este fue victorioso al menos porque finalmente los bandeirantes no pudieron pasar. Quiero además agradecer especialmente a las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro, señor rector, señora vicerrectora, por la distinción, y a todo el cuerpo académico y a todos los claustros universitarios que han participado no te había visto, en este evento. Bueno, nada, un nuevo honoris causa, el último había sido en otra provincia argentina, esta vez en el norte, en Chaco, fue el 6 de mayo, en unos meses más se cumple un año. En aquella oportunidad la clase magistral versó sobre la insatisfacción democrática, retomando una charla que yo había dado en el Parlamento Europeo en Bruselas, acerca de la insatisfacción democrática en las sociedades frente a las demandas que no son cumplidas, que no son cubiertas por los estados, y hacía alusión a que ese Estado, por lo menos como se conforma en gran parte de Occidente, es un Estado, un modelo de gestión de Estado a través de una división de poderes que data de la Revolución Francesa. Esa era un poco la tesitura, la tesis, y que bueno, que realmente estamos queriendo gestionar desde el Estado a una sociedad que tiene internet y que tiene los celulares y que ha modificado absolutamente todo con una forma de organización estatal, jurídica y política que data de la Revolución Francesa. O sea, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, es un modelo de la Revolución Francesa, Montesquieu, bueno, y que estábamos queriendo gestionar el Estado con un modelo de una época donde las muelas se ataban con un hilo y de una puerta te sacaban la muela. Y que evidentemente esto generaba carencia de instrumentos y de acciones que pudieran conducir a que el Estado diera satisfacción, diera respuesta a las múltiples demandas que enfrenta. Bueno, pero ¿cómo estamos hoy a 40 años de democracia, como decía recién el rector? Y bueno, en la Argentina parece que ni siquiera estos 3 poderes funcionan. O sea, estamos... Y yo creo, y quiero acá hacer un homenaje, porque las dificultades que tuvo esta democracia, una persona que asumió apenas, un patagónico también como ustedes, que asumió apenas con el 22% de los votos allá en el año 2003, yo quiero reivindicar a ese hombre que apenas con el 22% de los votos recibió un país en el 2003 al que todos recuerdan la parte económica, que estábamos mal, que el corralito, pero había algo que era previo y que lo recibió en medio de una fenomenal crisis institucional en la cual hoy un chico de 20 años tal vez no se acuerde porque nació en el 2003, o sea, pero hubo un tiempo que no es muy lejano en nuestro país, en el año 2001, donde se produce una gran crisis de carácter institucional que motiva que 5 presidentes se sucedieran en una semana, que la gente pidiera que se vayan todos,
No había poder ejecutivo, la gente no veía que la autoridad, que la política era la que decidiera las cosas en la Casa Rosada. La gente sentía que las cosas se decidían en cualquier lugar, menos en el lugar para el que habían votado que estuviera una persona para hacer las cosas que habían votado y decidido en una elección libre y democrática. El poder legislativo estaba fuertemente cuestionado. Acuérdense que la primera alianza, la del año 1999, su vicepresidente renuncia en medio de denuncias de sobornos en el Congreso de la Nación, en el Senado. Yo lo recuerdo muy bien porque era diputada nacional. Y estalló un gran escándalo porque una ley de flexibilización laboral fue comprada por el entonces oficialismo, sobornando a senadores en ese momento de la oposición que eran de nuestro partido, del peronismo. Gran escándalo. No lo denunció ningún periodista de investigación, no lo denunció ningún opositor, lo denunció el propio vicepresidente. Un dirigente que era un intelectual, que provenía del peronismo, de las filas del peronismo, lo había denunciado. Finalmente renuncia, esto provoca una gran crisis institucional. Pero fíjense, no teníamos poder ejecutivo, teníamos un poder legislativo, bueno, en donde se podía comprar y vender leyes, y teníamos una corte finalmente, la que se conoció con el nombre de la mayoría automática, que fue la que legalizó todas las privatizaciones, todo lo que fue, si se quiere, en cierta manera, el saqueo de lo que fue el patrimonio nacional. No teníamos en ese momento lo que yo denominé en el año 2007, cuando di mi discurso de propuesta para la primera presidencia en la ciudad de La Plata, lo que yo llamo el Estado constitucional democrático. Este poder que hoy no da, y que yo decía en el Chaco, que ya no daba respuestas, ni siquiera teníamos eso en ese momento. Y Néstor en el 2003 reconstruye esto, primero colocando a la Casa Rosada como el centro de gravedad del poder político democrático votado en la República Argentina. Las decisiones las toma el presidente. El poder legislativo vuelve a ser lo que tiene que ser, oficialismo y oposición. Me tocó ser oficialista y yo que era legisladora desde el año 1900, nacional desde el año 1995, creo que fue la única época en la que un oficialismo en la República Argentina votaba leyes de las que estaba orgulloso votar y sancionar, porque eran leyes que otorgaban derechos, no le sacaban nada a nadie, al contrario. Y creo que además el oficialismo era oficialismo, orgullosamente de ser oficialismo, y la oposición, bueno, era oposición porque tenía ideas diferentes. Este es el sistema, así funciona el sistema. No es que todos tengan que votar lo mismo ni pensar lo mismo. Oficialismo, así por lo menos fue pensado por Montesquieu allá por la Revolución Francesa. Oficialismo, habíamos recuperado también ese poder legislativo. Y luego finalmente cuando el pueblo, cuando el Estado argentino, no el presidente o el gobierno, es amenazado desde la Corte Suprema por su presidente de dolarizar la economía, se produce aquel memorable discurso de Néstor, al poco tiempo de haber asumido, donde solicita, como corresponde, al Parlamento argentino en la Cámara de Diputados que inicie el juicio político contra esos magistrados. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que finalmente cuando me toca asumir la primera presidencia, la Argentina era un Estado democrático constitucional, donde cada uno cumplía los roles que tenía que cumplir. Y así siguió, porque además de ser la presidenta, creo que menos, hasta ese momento, decretos de necesidad y de urgencia
firmó, se caracterizó la gestión de esos 3 años de gobierno por enviar todo al Parlamento, desde la recuperación de las AFJP, pasando por la ley de medios, pasando por la recuperación de YPF y la soberanía estratégica en materia de recursos e hidrocarburos, todo, absolutamente todo. Todo, absolutamente todo, se dio en ese marco. Con tensiones, con diferencias, con discusiones, con debate, a eso no le tengo miedo, porque siempre fueron en el marco de la Constitución y de las leyes. Y hoy, a 40 años de democracia, el próximo 10 de diciembre de este año, bueno, creo que lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos a la oposición, o por lo menos al sector más importante de la oposición, aliado con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo, bueno, creo que hoy no estamos ante un Estado democrático constitucional. Miren, sin ir más lejos, hoy, 1 hora o 2 horas antes de esta conferencia que todo el mundo sabía, desde el Partido Judicial, ya no se lo puede llamar Poder Judicial, por lo menos desde los sectores una hora o 2 horas antes de esta conferencia magistral, este honoris causa que me han dispensado, desde el Partido Judicial, separan al senador Martín Doñate, que era el representante en el Consejo de la Magistratura, y restituyen al miembro que había impugnado judicial. Más mafiosos no se consiguen, porque la verdad, los mensajes mafiosos, bueno, ¿qué voy a hablar de mensajes mafiosos si aquí precisamente en Río Negro, en Lago Escondido, todos los argentinos y todas las argentinas pudimos verificar los chats donde, por esas casualidades casuales, el juez que instruyó la causa en la cual ayer acaban de proscribirme, en la causa en la cual acaban de proscribirme, fue uno de los que recomendaba cómo tenían que hacer facturas truchas. O sea, la verdad que yo creo que en algún momento, porque siempre todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder y en la impunidad del poder, en algún momento siempre colapsan, más tarde o más temprano. Miren, cuando uno tiene muchos años ha visto pasar muchas cosas que parecían que eran eternas y que no se iban a terminar nunca y finalmente se terminan. Porque yo creo que el propio sistema va a necesitar sanearse, porque además estamos en un marco a estos 40 años de democracia, y quiero hablar específicamente del tema que nos ocupa hoy, que es la economía bimonetaria también, que va a requerir de un Estado y de decisiones que van imperiosamente a necesitar de legitimidad frente al conjunto de la sociedad, que son tomadas esas decisiones por hombres, por mujeres, por organismos, por estamentos que realmente hacen honor a las demandas no de un sector, sino del conjunto de la sociedad. Y la verdad que la ruptura del pacto democrático, que es esto lo que acabo de hablar, y que yo creo que la principal y la más terrible fue la del 1 de septiembre, que si realmente se los digo con todo mi corazón, odié ser protagonista de eso.
Pero la ruptura del pacto democrático, aquel, no el que habíamos construido a partir del 2003, cuando Néstor reconstruye el Estado democrático constitucional, sino aquel que se construyó el 30 de octubre del 1983 y que se solidifica ese 10 de diciembre en la Plaza de Mayo, y que era el pacto de que no se podía ni siquiera pensar en que la supresión del adversario era la supresión de la vida, que se lo podía eliminar, que estaba bien que si es opositor o que no estoy de acuerdo lo mato, lo desaparezco o me tengo que exiliar. Esto era algo que estaba absolutamente convalidado por la sociedad. Y sin embargo, ese 1 de septiembre se rompió. Pero si uno mira realmente lo que pasó a partir del año 2015, en realidad casi observa como una secuencia lógica lo de ese 1 de septiembre, inclusive en ese propio año 22, en marzo del año 22, el día que se trataba en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, para ser más precisos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, destruyeron mi despacho. Primero fue señalado con pintura. Luego, durante media hora, sin que interviniera ninguna fuerza ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni ninguna fuerza federal, fue apedreado y destruido el despacho. La misma jueza que instruyó la causa es la misma jueza que instruye la causa. Es como que todo hace juego con todo. Y unos días más tarde, en las cartelerías de la Ciudad de Buenos Aires aparece un cartel, una foto de esas que me suele sacar Clarín. ¿Vieron? No lo puedo hacer cuando me meto el dedo en la nariz porque nunca me meto el dedo en la nariz, pero creo que si me metiera el dedo en la nariz sería esa la foto preferida. Una foto con una cara de muy mala, donde dicen asesina de 35.000 personas. Curiosamente, esto es el 28 de marzo, 4 días después de lo que se recuerda el 24 de marzo y los 30.000 desaparecidos. No fue casual el número, 35.000. ¿Vieron cómo cuestionan el tema de los 30.000 desaparecidos? No, que no son 30, que son esto, que son lo otro. No, acá entonces había que poner más. Si nosotros somos los responsables de 30.000, ustedes, vos, que sos la cabeza más visible del peronismo, son responsables de las 35.000. Tampoco nunca se supo quiénes eran los responsables, pese a que había pruebas, se pidieron medidas, no importa. Quiere decir que ese 1 de septiembre tuvo muchos primeros antes, que empezaron inclusive, acá el rector hacía recién mención a uno de los objetivos de la universidad, que es superar la brecha y lograr la paridad de género, vicerrectora, y me parece fantástico. Pero yo quiero recordarles cómo la primera mujer que es presidenta en la República Argentina fue totalmente anatematizada, pero no por las políticas, porque uno puede y debe aceptar todas las diferencias y todas las críticas a las políticas. No, eran todas cuestiones y alusiones a mi condición de mujer, no a las políticas. Esto también va abonando, como me dijo el Papa cuando me llamó al otro día, Francisco, el 2 de agosto, siempre la violencia física es precedida por la violencia de las palabras y de las actitudes, siempre. Y esto siempre sucede así. Llegamos entonces a este momento difícil de la Argentina en el marco de lo que yo denomino, bueno, lo de los fundamentos de ayer, más que fundamentos, es un eufemismo. Millones de palabras y adjetivos, ninguna prueba y un solo objetivo, la proscripción. Creo que el que mejor lo definió
Fue el ministro del Interior, Guado de Pedro, cuando dijo: han reemplazado al Código Electoral por el Código Penal. Esta es la verdad de la milanesa hoy en la República Argentina. Pero, ¿cómo estamos? Si las instituciones están así en la República Argentina, ¿cómo andamos por la economía? ¡Wow! A 40 años de democracia. ¡Wow! En lo que yo denomino la economía bimonetaria. El 24 de marzo del 76 yo creo que fue el momento de ruptura de lo que fue el modelo económico de industrialista por sustitución de importaciones, que inauguró el peronismo fuertemente y que había sido incipiente ya en la época del irigoyenismo, cuando hubo que hacer la primera sustitución de importaciones con motivo de la Primera Guerra Mundial. Y la reforma de las entidades financieras, la famosa reforma de Martínez Dios, introdujo una modificación en el patrón de acumulación en nuestra sociedad y también en nuestras élites dirigenciales, empresariales y económicas. Un modelo que podíamos denominar de capital financiero fundamentalmente, y que como tal, y a partir de la globalización del capitalismo financiero, el dólar pasa a ser el patrón de conducta, diría yo, porque hoy es un patrón de conducta más que un patrón monetario, por lo menos en la Argentina, patrón de conducta. Y digo, el modelo de industrialista de sustitución de importaciones tenía problemas, no era todo coser y cantar. Tenía lo que se conoció con el nombre de la restricción externa. También nos faltaban dólares, pero los dólares no faltaban porque no nos alcanzaban lo que producía el sector agrícola para hacer frente a los dólares que nos insume desarrollar industrias que generan mucho más trabajo, porque de eso se trata, ¿no? Digo, generar trabajo y bien remunerado además. Y bien remunerado además. Y entonces, aquella restricción externa que tenía el modelo industrialista por sustitución de importaciones comienza a profundizarse con este patrón de conducta del que yo les hablo, y entonces, primero las clases dirigenciales empresariales que conforman la Argentina comienzan a formar activos externos en dólares, que por supuesto son tomados de nuestra economía y colocados por fuera del circuito de la Argentina en el exterior. Paso por alto la estatización de la deuda de los grandes grupos concentrados al final de la dictadura en el año 82, ¿no? A ver, los que hablan contra el Estado, que se acuerden que el que después vino con la convertibilidad, cuando estaba en el Banco Central en ese momento, fue el que estatizó la deuda de los grandes grupos económicos que todavía seguimos pagando los argentinos y las argentinas en general. Entonces, esa conducta luego, producto de devaluaciones, de crisis económicas que pasaron desde la hiper del 89, la otra hiper que vino en el 90, más la crisis que hacía alusión en el 2001, fue permeando a toda la sociedad. Y ya entonces no era el empresario que formaba activos en el exterior, sino también la gente que con un mecanismo de defensa, hasta la señora que por ahí trabajaba en la casa y juntaba lo que podía, y cuando podía juntar un poco más de plata, iba y compraba 50, 60, 100. Esta es la conducta, este es el patrón de conducta. Esto es una... ¿Por qué? Porque se relega el peso únicamente para las cuestiones domésticas, pero se convierte una moneda que nosotros no tenemos como moneda de ahorro y moneda de pago, además, para determinadas operaciones. Vaya alguien a comprar una casa, un terreno, una tierra, si no tiene dólares,
y si va con algún auto lujoso, lo mismo, tampoco se lo venden. Quiere decir que entonces, hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también. Esto es lo que se denomina una economía bimonetaria. Y miren cómo se nota hasta en pequeñas cosas. A ver, el otro día leía, y lo sé porque Calafate, anda a conseguir un alquiler en Calafate, si te toca. Si te toca. No se consigue en toda la Patagonia ni se va a conseguir en los sectores turísticos que están esperando a Airbnb para que lleguen en dólares. Y no critico al que hace eso, porque en definitiva se está defendiendo su patrimonio. Pero tenemos que pensar, los dirigentes políticos que se precian de querer, porque ¿qué es dirigir? ¿Qué es ser un dirigente político? ¿Ser senador? ¿Ser presidente? ¿Ser gobernador? No. Dirigir es eso, dirigir. O sea, el dirigente tiene que ver siempre un poco más adelante lo que va a pasar, porque tiene que conducir y dirigir a sus sociedades a lugares buenos y seguros. Eso es ser dirigente. Y esta economía bimonetaria nos lleva a este escenario también de esta Argentina con inflación, porque, y esto es clave también entenderlo, hay una gran discusión, o por lo menos aparenta haber una gran discusión en cuanto a qué ocasiona esta inflación absolutamente desmedida comparada con cualquier otro país del mundo que tiene la Argentina y que no es la primera vez. Atravesamos la crisis hiperinflacionaria del 89, luego la del 90. No es la primera vez. Y bueno, ahí durante mucho tiempo se decía que si se aumentan los salarios mucho, esto genera inflación. Con lo cual quiere decir que en épocas donde el salario es bueno, deberíamos tener inflación. Yo quiero que pongamos el primer gráfico, lo tenemos, ahí está. Ese gráfico que ustedes ven, que dice salario real RIPTE, pesos constantes de enero del 2023, fíjense, es desde el año 95. Quiero decir el origen, este lo saqué del diario La Nación, para que vean que no proviene ni de Página 12, ni de Pravda, ni tampoco de La Habana, de ningún lado. Es un cuadro que publicó un destacadísimo columnista del centenario diario La Nación, creo que el día lunes o martes, y donde mide el RIPTE. Fíjense, el RIPTE, por supuesto, cuando vino la crisis del 2002, miren dónde estaba cuando asume Néstor, el RIPTE, ¿no? Ahí abajo. Y comienza a subir y pasa la línea importante ya en el 2007 cuando él estaba de presidente y después sigue, bueno, toda esa liñita que sube hasta allá arriba, baja un poquito y vuelve a subir. Adivinen en qué gobierno fue, en el nuestro. Y fíjense qué curioso, en el año 2015, cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año, medida por la ciudad de Buenos Aires, fue del 24, y algo, 24%. Me acuerdo que me daban lecciones todos los propios y extraños, todos. Lecciones de cómo hacer, que no mande los de la cámpora a los supermercados a controlar los precios, que eso no es la inflación, que cómo, no, que está loca esta mujer, ¿qué está haciendo? Bueno,
Los que me dieron lecciones y dijeron que solucionar el tema de la inflación era una cuestión de chasquido así de dedos, la llevaron al 54%. Y fíjense cómo estaban los salarios en el 19. Y fíjense cómo siguen estando ahora, que tenemos 100% de inflación. Primera conclusión para gente que lo único que tiene que hacer es ejercitar la memoria y si no se acuerda de algo, bueno, leer un poquito. Está claro que los salarios no son la causa de la inflación, porque con el salario más alto de América Latina teníamos 24, y con los salarios por el piso, y con trabajadores registrados, como dije en Chaco, que por primera vez nos llegan a fin de mes, quiere decir... ¿Y entonces qué es lo que está pasando? Está pasando lo que dije en diciembre del 2020, no rector en un acto académico, no tampoco vicerrectora, sino en La Plata. Me acuerdo un acto muy lindo que había organizado el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la que fue el presidente, el entonces presidente de la Cámara, estaba también Máximo, Sergio, que era el presidente de la Cámara, y me acuerdo que yo hablé después de Sergio, y Sergio había pronosticado que la economía iba a crecer, y yo dije, claro que va a crecer, pero tenemos que alinear precios, salarios, tarifas y servicios. ¿Para qué? Para que el crecimiento no se lo lleven cuatro vivos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? Porque es cierto que hay crecimiento, es cierto que la economía está creciendo y es cierto que se generan puestos de trabajo, pero son precarizados y de muy baja calidad y muy bajos salarios. Y esto es lo que siempre hemos sostenido desde el peronismo, que es la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno. El segundo cuadro, por favor. Miren, fíjense. El segundo cuadro es la participación del salario en el producto en una serie histórica un poco más larga, del 35 al 22, y fíjense que los tres picos corresponden, el primero al primer gobierno peronista, el segundo coincide con el golpe del 24 de marzo de 1976, y el otro es el nuestro, el periodo de los tres periodos de gobierno, que debo decir también además que desde la ley Sáenz Peña ninguna fuerza política pudo cumplir 3 periodos consecutivos de gobierno, democráticamente se refiere obviamente, ¿no?, por elección popular. Bueno, si no es el salario, está demostrado. Hoy tenemos una inflación del 100% y los salarios están súper deprimidos y eso no lo discute nadie, y que hay que mejorar el poder adquisitivo. Quiere decir que por el salario alto no es. Cuando teníamos salario alto había inflación, sí, pero no esta. Claro, claramente. Vamos al segundo, al que más insistentemente escuchamos hoy. Déficit fiscal. O sea, que la inflación se debe al déficit fiscal. Quiere decir que si no hay déficit fiscal, la inflación va a desaparecer o no va a ser un problema. Yo acá quiero que pongamos el otro cuadro. Este está en inglés porque lo saqué de The Economist. Bueno, lo hice para evitar que dijeran que es un cuadro, nadie va a discutirme a The Economist, calculo. Yo quiero que miren, son todos los países y van a ver dos columnas. La primera columna es el balance de cuenta corriente. ¿Qué es el balance de cuenta corriente? Para que lo entienda la señora que nos está mirando. Es lo que te queda en dólares una vez que pagaste todas las importaciones, todas las transferencias que tenés que hacer, la balanza turística negativa, es lo que te queda, como el comerciante, lo que le queda en la cuenta corriente para pagar la cuenta. Esto es, fíjense, esa es la primera. Ahora fíjense la segunda. La segunda, que es toda rosa, casi ven que es toda rosa porque solamente hay 5 celestitos. La segunda columna es la del déficit.
Mire, fiscal, primario y financiero. Fíjense todos los países que hay. De todos los países que hay ahí, solamente 5 no tienen déficit fiscal. Y se los digo: Noruega, Dinamarca, Arabia Saudita, Israel y Chile. Todos los demás tienen déficit fiscal. ¿Pero cómo? Y Chile, inclusive, ni siquiera tiene, y solamente 4 tienen superávit gemelos. Solamente 4. Noruega, Dinamarca, Arabia Saudita e Israel. Todos los demás tienen doble rojo, tanto en déficit como en cuenta corriente, salvo en la cuenta corriente, que hay muchos celestes. ¿Por qué? Porque esto es lo que determina la cantidad de moneda que tenés en la economía para hacer frente a todas las inversiones y a todas las obligaciones que vos tenés en materia de deuda. Este es el gran tema, pero además, y esto no quiere decir, porque ya veo que Clarín mañana titula "Cristina quiere que haya déficit fiscal". No quiero que haya déficit fiscal. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa, pero evidentemente en épocas de crisis esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. Es más, fíjense que los 5 países que no tienen déficit fiscal, en el caso de Noruega, además de ser 9-10 millones de personas, ellos tienen un superávit brutal por parte de Statoil, que es la empresa de combustibles. Todo el Mar del Norte es un lago de petróleo y todo lo que ellos toman de Statoil, que ahora tiene otro nombre, creo que le pusieron otro nombre, Norway creo que se llama ahora, que es la que va a perforar aquí, frente a las costas del Atlántico, en nuestro país, va a un fondo de pensiones. Ellos tienen $1 trillón. Ellos tienen asegurados a sus pensionados, a sus jubilados, a sus jubiladas, creo que, no sé, hasta fines de siglo. Lo mismo pasa en el caso de Arabia Saudita. Obviamente no tengo que explicar por qué Arabia Saudita tiene una excelente cuenta corriente. Dinamarca también se autoabastece en energía, y Chile no tiene cuenta corriente negativa, porque seguramente los precios de la energía le han disparado las cuentas y por eso pasa lo que pasa. Israel, ya sabemos, una potencia. Y hay muchos otros países que son potencias en materia de exportación, y por lo tanto lo importante es estar en celeste en la cuenta corriente. Miren, les voy a dar un ejemplo para que todavía se entienda más. Si ustedes vuelvan a poner, por favor, esa última esa. Fíjense, ahí Malasia. ¿Les suena Malasia? Seguramente que no. Ahí van a ver a Malasia, que tiene un déficit fiscal de 5.3 del PBI. Un poquito más abajo está Argentina con el 3,8. O sea, Argentina tiene menos déficit fiscal que Malasia. Sin embargo, Malasia tiene 2.4 en la... ¿Y por qué les hablo de Malasia? ¿Por qué? Porque hoy, que se cumplen 30 años del enlistamiento de YPF en la Bolsa de Nueva York, el presidente de YPF, Pablo González, un patagónico como todos nosotros, está en estos momentos en Nueva York. Ustedes saben, y ha sido muy publicitado en todos los medios, que está en tratativas con Petronas. Miren lo que son las casualidades. Petronas es la compañía estatal de gas y petróleo de Malasia. Sería la YPF de Malasia. Y justamente el titular de Petronas, el embajador de Malasia además, estaban conmigo ese 1 de septiembre. Fue la última reunión que hice cuando salí del Senado antes de llegar a casa esa noche. Y bueno, y se está tratando un acuerdo porque Malasia, Petronas, que tiene déficit fiscal más alto que el de la Argentina, financiaría
la construcción de una planta en Bahía Blanca para gas licuado y un gasoducto que viniera directamente de Vaca Muerta a Bahía Blanca. Ellos tienen una flota en materia de gas natural licuado para transportarla formidable, con una inversión en infraestructura de 30.000 millones de dólares que puede llegar a mucho más cuando se haga todo el tema de la producción y la explotación. Fíjense, un país que tiene más déficit fiscal que nosotros es el que va a financiar este emprendimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos mienten, no? ¿Cómo nos mienten en los medios de comunicación cuando te dan clases de economía y te hablan 20 horas del déficit fiscal y no te hablan de los activos formados en el exterior para evadir impuestos y sustraer el trabajo de los argentinos? La verdad que... Y ustedes me dirán porque la clase magistral además decía inflación y Fondo Monetario. Bueno, esta es la segunda parte. La segunda parte es que la pandemia fue terrible, la guerra también lo es, pero no hay catástrofe más grande para la República Argentina que el endeudamiento que se produjo en el gobierno en el periodo entre el 2015 y el 2019. Esta es la verdad de la milanesa. Catástrofe, ¿eh? ¿Ustedes por qué creen que pudimos tener 12 años y medio de gobierno en la República Argentina y buenos salarios y hacer satélites y que los científicos volvieran al país con el programa Raíces y distribuir más de 5 millones de computadoras con los chicos y construir la asignación universal por hijo como una... No, esto no depende de personas, depende de políticas que hagan determinadas personas, no es una cuestión personal. Es una cuestión política. Es una cuestión política. Porque un señor que además de reconstruir el Estado democrático constitucional, pagó la deuda, reestructuró, hizo la reestructuración de deuda soberana más formidable de toda la historia, y además de hacer la reestructuración soberana con quita de capital e intereses, pagó al Fondo Monetario Internacional para que no pudiera interferir en el desarrollo de políticas públicas nacionales. Y este acuerdo que se ha firmado... yo quiero primero desmistificar un poquito esto del acuerdo porque parece que a uno no le gustara el Fondo Monetario Internacional por una cuestión dogmática o que no quisiéramos pagar. Por supuesto que sí. Si te dieron 45.000 millones de dólares lo vas a tener que devolver. Esto está claro. Nadie pretende que no lo devuelvan. Tampoco tengo una cuestión dogmática ni ideológica con el Fondo Monetario Internacional. El otro día este mismo columnista que publicó el RIPTE titulaba textual, Máximo y Cristina, se refería a Máximo obviamente, Máximo y Cristina condenados a un programa económico en el que no creen. Primera cuestión, creer yo creo en Dios nada más, en el amor también, pero en un programa económico nadie cree en un programa. ¿Qué es esto de una cuestión de fe? No. Los programas económicos no son una cuestión de fe, son una cuestión de objetivos que persiguen y la eficacia y la eficiencia que tienen para alcanzar esos objetivos. O sea, no me enamoro de nada, pero digo esto para aclarar que no hay ninguna cuestión dogmática con esto, o que no quería que se acordara con el fondo, bueno, y voy a contar una infidencia para que se entienda un poquito, porque tanta cosa que se publica, tanta cosa que se dice, en off, acá y allá, acá.
Entonces creo, miren, una infidencia cortita, la única que voy a hacer. En diciembre del 21, estaba en plena negociación con el Fondo Monetario, me llama un día el presidente del Banco Central, que es el actual presidente del Banco Central, que quería verme. Le dije sí, le dije que viniera a mi casa. A mí no me gustaba recibirlo en el Senado porque presidente central en el Senado, después tenés 28 millones de artículos de análisis de esto, de lo otro. Y viene a decirme, estaba muy álgida la negociación aparentemente con el Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía, y me viene a proponer que estaban dispuestos desde el fondo a viajar a la Argentina para entrevistarse conmigo porque pensaban que yo iba a solucionarlo porque, y textual, quiero repetirlo y terminar, no voy a hablar más de este tema, porque el ministro de Economía en ese entonces, el ministro que luego renunció, bueno, estaba muy terco, que era muy caprichoso, que no quería. Bueno, le digo, no, mirá, le digo. A mí me enseñaron desde muy chiquita que cuando alguien empieza una negociación es el que la tiene que terminar y que no hay peor negociación que la que se hacen en 2 o 3 ventanillas, porque finalmente el que tiene más poder termina jorobando a los otros que se dividen en 3 o 4 lugares. En todo caso, bueno, decirle al presidente si vos tenés diferencias con el ministro de Economía, que decide el presidente. Bueno, y me dijo que el presidente le decía que sí a uno, que no. Bueno, no importa, la cuestión que no quise intervenir porque me parece que el que tenía que negociar y hacer las cosas que debía hacer era el entonces ministro de Economía, que finalmente, cuando renuncia, no renuncia, como se dijo ahí, porque se peleó conmigo o se peleó con él. No, porque, es más, tengo mi celular, yo que puedo mostrar el celular, como siempre digo. Tengo en mi celular el último mensaje muy atento que me envió un mes antes de renunciar, en el cual me enviaba el proyecto de ley de renta inesperada que se había enviado al Congreso. Digo todo esto para terminar cuando uno discute y te pongan clichés o te pongan en un lugar de que sos terca, que no querés esto, que no querés lo otro, que sos muy ideológica. No, miren. Creo que he dado muestras de un pragmatismo cuando se trata de los intereses del país, que bueno, ya no sé qué más debería hacer. Ya no sé qué más debería hacer. Bien. Este acuerdo, es más, apoyé con mucha fuerza también la reestructuración de la deuda privada, pese a que no obtuvimos ni una sola quita de un solo dólar de capital y de intereses. Creo que se podría haber hecho una mejor negociación y la apoyé porque creí que la tenía que apoyar. Me senté en la mesa de propuestas cuando se presentó en Olivos y me volví a sentar en la mesa del Bicentenario cuando se cerró, porque esto es también parte de la responsabilidad institucional. Pero parte de la responsabilidad institucional también es decir lo que puede pasar si se firman determinados acuerdos que finalmente terminan siendo inflacionarios. Por una razón sencilla. Si en una economía de carácter bimonetario como la que yo tengo que ir en la devaluación por arriba de la inflación y en la tasa de interés por arriba de todo eso, y además tengo que eliminar todo tipo de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, en una economía de las características de la Argentina, porque los acuerdos no pueden ser como se vende en un paquete de galletitas que es lo mismo para todos. No. Esto es lo que sostengo y sostendré siempre. Y creo que es importante, y porque lo van a tener que hacer, se va a tener que revisar también las condiciones en las cuales se firmó el acuerdo, porque yo quiero que pongamos el de la deuda, por favor, que es el último, por favor, el de la deuda. Eso, bueno, miren ahí la deuda. Está muy chiquito, no lo van a ver, a lo mejor está más grande allá al costadito, pero fíjense lo que es la deuda en dólares. Esto es pagar deuda año por año. Acá no tenemos ni pago de importaciones, ni pago de balanza turística, que la tenemos negativa.
Tampoco tenemos pago de transferencias, de fletes, de todo lo que hay que pagar, de divisas, de dividendos, de royalties. Acá es solamente deuda. Y tenemos en el año 24, o sea, el año que viene, 15.421 millones de dólares. El que sigue, 18.546 millones de dólares. El que sigue, 19.255 millones de dólares. En el 27 empiezan de a 23.000, 25.000, 24.000, 24.000, 23.000. Eso, y ahí tenemos que tener además, les vuelvo a repetir, los dólares para las importaciones de todo tipo y para la innovación tecnológica, porque quiero decirles algo, nosotros necesitamos innovación y estamos en una universidad. La Argentina necesita urgentemente innovación tecnológica para sus exportaciones, porque se han reprimarizado las exportaciones en la República Argentina durante los últimos años. Se han reprimarizado. La reprimarización significa trabajo escaso y mal remunerado. Nosotros necesitamos innovación tecnológica, que es lo que da el salario calificado en las universidades, en los científicos, y eso lo hace el Estado. ¿Quién se cree que inventó la Internet? ¿O Steve Jobs? No. Fue el Estado el que hizo Estados Unidos en sus múltiples agencias de inversión. Les recomiendo un libro de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, que desmistifica que la innovación tecnológica proviene del sector privado. No, señor, la gran innovación tecnológica proviene del sector estatal. En Estados Unidos, en Alemania y en todas partes. Ahora, si yo no tengo los dólares, ¿cómo logramos hacer también esta innovación tecnológica? Entonces, sí, el otro día leía un periodista, que es un periodista razonable, decía que a partir del 25 con Vaca Muerta y con el litio van a sobrar los dólares. Miren, yo les digo algo, hemos tenido también una balanza comercial muy importante y los dólares se fueron porque es esto que les dije al principio. La economía bimonetaria. Si nosotros seguimos teniendo como patrón, y hay algunos que hablan de que esto se soluciona ¿con qué? Con la dolarización. Mira vos. Mira la dolarización. No, pero a mí me gustaría que se entendiera qué es esto. El otro día un empresario me hablaba de eso, un empresario muy importante en la Argentina, y yo me hablaba de Ecuador, pero yo les recomiendo que alguien, cuando tenga un tiempito, se dé una vuelta por Ecuador y si piensa que la Argentina puede ser así y replicar. ¿Por qué digo esto? Y quiero que lo entiendan. Porque la gente en la Argentina, o una parte importante de la sociedad, cree que la dolarización va a ser algo así como la convertibilidad, ¿no? Donde nos habían convencido que un peso valía un dólar. No es así. El valor de una moneda no lo da ninguna ley. El valor de una moneda lo da el tamaño de la economía del país que emite esa moneda, y si además de que es la primera economía del mundo tiene un par de portaaviones, entendemos por qué el dólar es el patrón de conducta. Hoy hay una gran cuestión geopolítica, ¿no? Pero la dolarización de producirse en la Argentina, el que va a tributar y el gran sacrificio de esa dolarización van a ser las clases medias argentinas. Piensen un minuto en esos que cortan las calles y que todo el mundo se enoja, que los planeros, que los negros, que esto, que el otro. Ellos no van a tener mayores problemas si hay una dolarización, porque el mayor consumidor de dólares no es el que come 1 o 2 veces por día nada más y no tiene ninguna otra. El gran consumidor de dólares en Argentina son las clases medias argentinas,
Quiere decir que si hay una dolarización, el empobrecimiento de las clases medias argentinas no va a tener límites. Pero ¿cómo les pasa por la cabeza una moneda que emite otro país? ¿Cuánto va a valer su salario con respecto a eso? Tenemos que discutir y debatir estas cosas y obligar a que todos y cada uno de nosotros pensemos un poco más antes de repetir monocordemente, como si fuéramos allá en la época de la colonia y nos querían vender espejitos de colores. No podemos seguir comprando más espejitos de colores. Los argentinos nos han vendido durante mucho tiempo espejitos de colores. No más, no más, no más. Pero entonces el tema es que no hay solución, entonces aunque tengamos vaca muerta. No, claro. Si nosotros, por ejemplo, porque tenemos otro problema con la economía bimonetaria, tenemos también una Argentina que se ha informalizado y tiene un porcentaje de su población informal y una economía en negro. Algunos piensan que la economía en negro son únicamente los empleados informales que no están registrados y que sus... No. Les voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos restaurantes van ustedes y cuando le dan el ticket es un ticket que dice comanda? ¿Vieron que no dice AFIP? ¿Vieron que no dice AFIP? Bueno, miren, no te estoy hablando del que te vende, porque algunos se enojan con los manteros. Hay alguno acá rionegrino que siempre tenía un problema con los manteros y las manteras tremendo, porque estaban en negro y porque eran informales. Y después, esos que se quejan de los manteros o de los informales, van a un restaurante, por ahí paquetísimo, y en el restaurante le dan un ticket comanda, la factura comanda, que no es la de la AFIP. Bueno, a despabilarse argentinos. Si nosotros miramos la PEA, o sea, la población económicamente activa, que serán unos 30 millones de argentinos más o menos, o sea, argentinos entre los 18 y los 65 años, los que tienen edad laboral. Tenemos registrados, sea como empleados privados, como empleados públicos, como monotributistas, como autónomos, como monotributistas sociales, como empleadas de casa familiares de casa familiar, más o menos 11.600.000 argentinos. De esos 30 millones, de ellos tenemos registro. Después hay unos 7.800.000 argentinos, argentinas, que reciben un cheque, un ingreso que proviene del Estado. No estoy hablando de los jubilados, que es el sistema SIPA, el sistema de previsional. Estoy hablando de potenciar trabajo, AUH, progresar, etcétera, etcétera. Cuestiones que son políticas sociales, políticas de acción social. Pero hay 11.100.000, un 37%, o sea, fíjense lo que le estoy diciendo, población económicamente activa, o sea, población que labura, tengo registrado 11.600.000. Y que no tengo ningún registro de nada, tengo 11.100.000, casi 37% que no sabemos dónde están, ni qué son, ni qué hacen, y un 38% que sí. Esa es la Argentina en negro. Que no son los planeros, a los planeros los tenemos registrados, cada uno está registrado con un quill que es un ingreso que está registrado. Pero hay 11 millones aproximadamente de argentinos que no están registrados. Ahora, el conjunto de registrado y no registrado funciona como actividad económica. Y el problema que estamos teniendo es que el tema en negro o informal o no registrado me demanda el Estado, por actividad económica me demanda o pesos o dólares, pero resulta ser que yo no tengo la contrapartida del impuesto que cobro a la actividad para sostener el Estado. ¿Se dan cuenta cómo está funcionando? O sea, economía viva y además un tercio prácticamente en negro. Yo no sé todavía cómo estamos vivos, realmente.
Somos milagrosos, realmente la Argentina es milagrosa. Entonces me parece que estas son las cuestiones que tenemos que discutir. ¿Y qué significa discutir? Esto significa, por ejemplo, administrar el comercio exterior para que no haya más festival de... Se enojaron algunos cuando hablé de festival de importaciones, pero el nuevo ministro de Economía tuvo que tomar cartas en el asunto para evitar el festival de importaciones. Tenemos que tener un banco central, algunos lo quieren quemar. Yo la verdad que bidones de nafta es lo más fácil de conseguir y lo más rápido, pero ¿ustedes piensan que las cosas pueden solucionarse de ese modo en la República Argentina? Yo personalmente entiendo que no. También entiendo que se requiere una profunda reforma en esto también del Banco Central para que realmente cumpla el rol de cuidar la moneda. ¿Y qué es cuidar la moneda? Cuidar el tamaño de la economía, por lo que dije antes, porque el valor de la moneda no es el valor nominal. El valor de la moneda es cuando se convierte en patrón de otras economías. Ese es el valor de la moneda. Y creo entonces que la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Se puede seguir de esta manera? Porque la pregunta era hegemonía o consenso. Bueno, durante 2013 y 2015 hubo hegemonía democrática. ¿Sí? Había un modelo de país, desendeudamiento, producción, industrialización, etcétera, etcétera. No voy a abundar. ¿Por qué era una hegemonía democrática? Porque el Parlamento funcionaba a full, porque no se sacó una sola ley sobornando a nadie, porque no se obligó a votar nada a nadie, porque los que votaban a favor era porque estaba convencido, porque los que votaban en contra era porque no creían en eso. Y está bien que si no crees en eso. Ahora bien, vino otro partido y no pudo construir su hegemonía democrática. Porque ¿qué dijo? Tarifazo. La gente no estaba de acuerdo. Reforma previsional, no estaban de acuerdo. Vino el Fondo Monetario y un endeudamiento feroz que fue el que provocó que viniera endeudamiento. Entonces, el que vino después no pudo construir la hegemonía democrática, porque miren, se puede gobernar bajo dos formas: por hegemonía democrática en un Estado constitucional o por consenso, acordando las fuerzas políticas, el modelo de país y hacia dónde vamos. Ahora, si no tenemos hegemonía democrática y tampoco tenemos consenso, bueno, papito, que te ayude tu hermano. Entonces creo que creo sinceramente, y no es la primera vez que me han escuchado, porque me lo escucharon decir también en Chaco, lo escribí en mi libro, sinceramente. Yo estoy convencida que es necesario acordar. No vamos a acordar por ahí porque unos van a decir que hay que tener flexibilización laboral y los otros no. Unos van a decir, no, hay que sacar a todo. Pero en esto de la economía bimonetaria, ¿en qué patrón de acumulación vamos a hacer para tener los dólares necesarios para hacer frente no solamente a las obligaciones, sino frente a las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda nuestra sociedad? Hay que sentarse a hablar de eso, sin adjetivaciones, sin estereotipos, sin clichés, porque la verdad que tenemos una autoridad. El otro día me pareció uno de los principales candidatos de la oposición dijo que el que decía que sacaba el cepo, que venía y sacaba el cepo, era un chanta. Saludable gesto, saludable. Y aclaró un poquito enseguida, y aclaró y dijo, en el 2016 se pudo hacer porque había reservas en el Banco Central. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué?
¿Por qué no probamos? Yo digo, ¿por qué no? Han mentido y siguen mintiendo. ¿Por qué no probamos con decirnos la verdad? Con los números. Estos son números. Yo no vengo con ideología, ni con teorías, ni con hipótesis. Vengo con números. Contrasto la Argentina que dejamos en el 2015 con 24% de inflación, el mejor salario, desendeudada, el fondo no estaba. Y el que venía tenía que arreglar con los buitres. Y otra cosa, vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío, que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer, Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en esto, en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vacas muertas, 80.000 toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor para finalizar la charla, porque es el fin de la exposición, le tengo mucho temor a la fragmentación política. ¿Qué es la fragmentación política? Miremos un poquito en la región, miremos un poquito en Latinoamérica. En el año 2011, dos partidos políticos en Perú, en las elecciones, tenían el 65% de las elecciones. Hoy, para juntar el 50% de los parlamentarios en el Parlamento se necesitan 5 partidos políticos. Ningún candidato llega a más del 20, lo mismo pasó en Ecuador. La fragmentación del poder político, la fragmentación de la política, porque la gente se la agarra con la política y piensa además que viene uno, promete una cosa, viene el otro, y vamos así, y la gente sigue convencida que los políticos son los malos. No, los modelos económicos son los que causan. Y fíjense una cosa, en Perú tienen el Banco Central rebosante de dólares, exportaciones mineras por más de 50.000 millones de dólares, algo que también vamos a tener nosotros que abordar seriamente. Podemos tener mucha mejor performance que la que hoy tenemos. Chile exporta 40.000 millones de dólares por año, 50 en minerales nada más. Y la cordillera es la misma de un lado y del otro. Es más, creo que la beta, si la hay, tiene que extenderse un poco más, que tenemos más territorio. Ustedes vieron que Chile es muy angostito. Entonces creo, con todo respeto, pero es angosto, con todo respeto, pero esto es lo que quiero decirles. Y esto era el motivo de esta exposición o clase magistral con motivo del honoris causa. Aportar ideas y discusiones. No podemos